Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. Buenas noches, estimados televidentes, bienvenidos a una nueva jornada de gestión y desarrollo. El día de hoy vamos a reflexionar la problemática de Comteco haciendo hincapié en la contraparte. Están presentes el sector de trabajadores de la importante cooperativa de telecomunicaciones. Vamos a reflexionar la gobernanza y fundamentalmente encauzar posibles soluciones que son indispensables para garantizar la misma. Sin duda existe bastante diagnóstico. El diagnóstico es importante, comprender las causalidades y fundamentalmente a partir de las causalidades críticas generar soluciones, propuestas de solución, estrategias, pensamiento creativo. Comteco tiene por lo menos 120,000 asociados, personas que han financiado el constructo de tan importante cooperativa de telecomunicaciones por un promedio, vamos a decir, de $1,500 por certificado de aportación, aunque existen etapas en las cuales el certificado de aportación tuvo una inversión de por lo menos $3,000. Entonces, tenemos bastante patrimonio, bastantes intereses. Esos intereses tienen que ver con gobernar la cooperativa, pero también debemos reflexionar la institucionalidad, la eficiencia que debería tener la cooperativa en esa perspectiva de generar dividendos que faciliten la vida y el retorno de la inversión de los asociados. Los últimos años no hemos tenido este aspecto. Sin duda se cuestiona el rendimiento, la productividad, pero la productividad tiene que ver mucho con la interacción que se dé dentro de la organización, con el respeto a la regulación, con los complementos que significan trabajo en equipo, con la tolerancia y la capacidad de gestionar riesgos en un modelo planificado estructuralmente. El día de hoy tenemos la grata visita de la licenciada Ana Arnés, que es secretaria ejecutiva de los trabajadores de Comteco. También está presente el señor, que es abogado también, Jerry Guillén, dirigente de la Confederación de Telecomunicaciones. Está el señor Víctor Hervas, que es dirigente secretario de Relaciones en Comteco. Y por otro lado lo tenemos al doctor Julio Tosico, que es el abogado asesor de la parte asociada a los trabajadores. Muy buenas noches, licenciada Arnés. Le cedo inicialmente a usted la palabra para esquematizar el problema de gobernanza que tenemos. La semana anterior han habido conflictos en Comteco y fundamentalmente esos conflictos tienen que ver con el ejercicio del poder, la capacidad de hacer, y rompen ese esquema del trabajo en equipo. Y cuando se rompe el esquema del trabajo en equipo, siempre se va a dar un coste de oportunidad desbeneficioso, si quieren, para la economía y la salud de Comteco. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor Mancilla, gracias por la invitación a su programa tan prestigioso, que realmente es importante lo que usted manifiesta. El tema de gobernabilidad en cualquier tipo de institución es muy importante para el avance. Lamentablemente en estas últimas
gestiones que se han tenido al interior de lo que es Comteco, han existido mucho problema de gobernabilidad. Y más aún en esta última gestión que estamos atravesando una crisis de gobernanza en función a que tenemos una sola persona quien está a la cabeza de la dirección en función a un amparo constitucional que ha sido nominada como directora provisoria. Lamentablemente se está descuidando mucho el tema de lo que es la administración de gestión de avance de tecnología administrativa. No estamos concentrándonos en lo que realmente es la productividad, puesto que las tecnologías, usted conoce que eso tiene un avance. Lamentablemente Comteco no es que los trabajadores nos hemos quedado obsoletos, la empresa se ha quedado obsoleta por las malas inversiones que se han dado al interior de la cooperativa durante muchas gestiones. Eso ha repercutido en que los trabajadores no podamos nosotros hacer absolutamente casi nada, porque no está en nuestras manos el tema de las inversiones. La estructura de una cooperativa es bien complicada. Muchas veces las cooperativas se dice plata de todos, plata de nadie. Para el avance de una entidad cooperativa es muy importante tener los consejeros con una visión empresarial, con conocimiento no simplemente del área legal. También tienen que conformarse recursos humanos que conozcan de las finanzas, conozcan de la tecnología, y ese tema es una debilidad que hemos ido tropezando. Por eso es que actualmente estamos siendo gobernados mayormente con las disculpas de los que son abogados, pero la mayoría son abogados. No tenemos conocimiento en lo que es manejo de presupuestos. También hacen hincapié, por ejemplo, no estoy aquí para atacar a nadie, pero tampoco esa es la función del sindicato de trabajadores. Lo que nosotros queremos es de que se tenga una solución que vaya en beneficio de la masa societaria y también de los trabajadores. Nosotros, si bien hemos tenido acciones en esta última temporada, ha sido por los impagos de salarios. Los impagos de salarios se ha ido dando en función a que están congeladas las cuentas, porque la directora provisoria no tiene reconocimiento de la Autoridad de Fiscalización de Cooperativas, quien es el que regula el manejo de las cooperativas. Entonces, por esa razón estamos rezagándonos aún más. El tema de la facturación está bajando, no estamos cumpliendo indicadores. ¿Cómo nos pueden ir evaluando si no tenemos continuidad en la gestión administrativa? Durante los 11 meses que ya estamos del año, hemos cambiado 6 gerentes. Y ahora estamos con también nuevamente el gerente, un nuevo cambio. No tenemos, en este momento no sabemos si se va a nominar a qué gerente, no tenemos quién dé los lineamientos de gestión administrativa. Las gerencias, no tenemos gerente comercial, tenemos una persona nueva en la gerencia de planificación, sin experiencia en lo que es telecomunicaciones. Entonces, las jefaturas tampoco son personal que conozcan. Tenemos una gerente de finanzas que no tiene experiencia en lo que es el mercado de telecomunicaciones. Entonces, son aspectos que están incidiendo. En el área de planificación, mi persona trabaja en esa área de planificación. Hemos elaborado muchos proyectos que son la optimización de costos, hemos hecho optimización de activos, hemos hecho gestión de cartera. Usted sabe que muchas veces, ¿quién nos genera los ingresos? Son los clientes.
que si nosotros no tenemos una base de clientes en la que prácticamente brindemos un buen servicio, no vamos a salir adelante. Es lo más importante, la base de clientes. Se han hecho muchos proyectos que sin duda es de desconocimiento de la administración actual, porque no tienen el interés de poder ver y coadyuvar y trabajar con el personal. Prácticamente estamos paralizados, no estamos avanzando absolutamente en nada, y el tema de las malas inversiones que han sido desde gestiones pasadas. Nosotros tenemos documentación en la que hemos ido solicitando el tema de, por ejemplo, el manejo del presupuesto. El manejo del presupuesto, usted sabe muy bien, en eso tiene amplia experiencia, doctor. Puede existir en algunas ocasiones de que podamos tener un margen negativo, pero si ya dentro de lo que es el análisis de ingresos y costos, cuando ya tenemos pérdidas recurrentes, tenemos que tomar acciones. Y lamentablemente desde muchas gestiones atrás no se han adoptado las medidas. En esta última gestión, desde que el sindicato se hizo cargo, hemos ido solicitando y hemos ido ajustando, exigiendo a la administración trabajar en aquello, y se estaba avanzando. Pero ahora desconocemos el propósito prácticamente de la administración actual, que ha dejado de lado todos esos aspectos. Simplemente se ha abocado en el tema de lo que es inicio de acciones legales, judicializar absolutamente todo, y así no vamos a avanzar. Es un tema bastante serio que se tiene al interior de la cooperativa. Por ejemplo, en el tema hablan de sueldos millonarios. Los sueldos, evidentemente, hay una proporcionalidad que tiene relación con los ingresos. ¿Por qué se ha subido el porcentaje del costo del recurso humano? Porque los ingresos han bajado en el 50%, en una gestión prácticamente se han ido bajando sustancialmente, y no se está tomando ninguna estrategia de poder recuperar aquello. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, los trabajadores, en su momento, los incrementos salariales han sido en función a lo que dicta el gobierno? Si nosotros hacemos un análisis, tenemos compañeros con 15, 20, 17 años que tienen un salario de 7,000, 5,000. Entonces, yo gano 11,000, mi salario es 11,000. Lo que sí incrementa al trabajador es el bono de antigüedad. El bono de antigüedad, y tengo 26 años de servicio. No podemos hablar de... tenemos un segmento en lo que es toda la estructura salarial, que ya no pasan casi como unos 32 personas que sí tienen salarios altos, pero eso es en función a los años de servicio. En ese segmento la mayoría son arriba de 30 años. El resto ya han ido jubilándose, se han ido yendo las personas. Actualmente estamos abiertos a que haga un análisis, pero que sea imparcial. Lamentablemente estamos sufriendo un terrorismo de mentiras con la administración actual, en la que vierten a opiniones que están fuera de la verdad. Nos gustaría que los verdaderos socios que tienen derecho a ver todo lo que es el funcionamiento de la empresa, se pueda hacer un comité, que puedan hacer una revisión si quieren, porque nosotros los trabajadores estamos con la verdad y tenemos la documentación incluso donde hemos solicitado, y también tenemos firmado por la directora actual, donde nos dicen los trabajadores son la base y lo más importante. Constantemente nos los ha repetido, pero ahora ha cambiado, que los trabajadores estamos destruyendo la empresa, y no es así. Nosotros queremos ser enfáticos en aquello. Si bien hemos salido a las calles, ha sido porque la desesperación
la desesperación de mis compañeros de trabajo y yo a la cabeza. Prácticamente quisiera que me entiendan qué podría yo hacer, porque tenemos gente que gana 5.000 bolivianos y tienen una familia por detrás. Ese salario que ellos tienen, tienen que cumplir todas las necesidades. Y nosotros, en función a la Organización Internacional de los Trabajadores, tenemos el derecho a la protesta. Pero ¿qué nos han hecho? Nos han hecho una acción de libertad para evitar que nosotros protestamos. Como secretaria ejecutiva, quiero ser enfática en ese tema, que no nos vamos a cansar hasta lograr de que se haga justicia. Tenemos que nosotros, los trabajadores, mostrar la verdad hacia la masa societaria. Y realmente la visión empresarial en todo tipo de empresas tiene que haber una visión empresarial de los que administran, y en este momento no lo tenemos. Sin duda es importante esa visión empresarial, el aspecto estructural. Usted lo ha dicho, los ingresos tendrían que crecer en función de estudiar el mercado, de fidelizar al cliente externo y al cliente interno. Y por supuesto los costos tendrían que optimizarse en relación a la capacidad tecnológica. Ahí tenemos una triangulación perfecta con el mundo de las finanzas, los desembolsos que tienen que ver con los proyectos convenientemente estudiados. Pero ¿qué está pasando? Los últimos años el gran escándalo es los sobreprecios, la duda de funcionamiento de la cooperativa, y conocemos de todo ello. Entonces, cuando uno conoce, se siente, digamos, mal por acceder a la información, pero fundamentalmente porque es un asociado y tiene su inversión y no hay retornos significativos. Y cuando en el escenario tenemos el aspecto de la ingobernabilidad, le vamos a preguntar al doctor Julio Torrico sobre este aspecto que es indispensable. ¿Cuál es la perspectiva de regulación, la parte normativa por la cual una persona que es del Consejo de Vigilancia de la cooperativa llega a estar ahora de presidente de la cooperativa, pero fundamentalmente también se van anulando en el camino o en el trayecto muchos directores del Consejo de Administración, también de la parte, si quieren, de vigilancia, o los tienen congelados si quieren? Entonces los socios se dan cuenta de que existe pugna, y esa pugna está perjudicando la gobernanza, y eso nos tiene que llamar la atención, porque Bolivia, fíjense bien, estimados televidentes y distinguidos invitados, si aplico las olas de Alvin Toffler, ni siquiera hemos llegado a la tercera ola y el mundo está en la cuarta ola. No podemos ni trabajar la moneda digital, por eso que tenemos 85% de informalidad, tanta conflictividad social, los políticos sin credibilidad. Estimado doctor, por favor. Bien, un gusto estar en el programa, gracias por la invitación, buenas noches. Una noche cochabambina con el calor y la temperatura que es propia de Cochabamba, como Comteco es propia, es una cooperativa propia, esencia misma de la cochabambinidad. Yo te agradezco la pregunta, cuán importante ese análisis, y aquello debe partir necesariamente desde un enfoque legal. La norma que regula al movimiento cooperativo, al sistema cooperativo en este caso, es la Ley 356, su decreto reglamentario 1995, más el Estatuto de Comteco. ¿Qué es lo que establece la estructura de gobernabilidad? Una asamblea general, consejo de administración, que es el consejo que va a cumplir las resoluciones y las políticas emanadas desde la asamblea, el consejo de vigilancia, que es el ente fiscalizador de la cooperativa, son los ojos, es aquella instancia que va a filtrar absolutamente todo lo malo o lo bueno que pueda haber en la cooperativa, y los comités de trabajo, debajo está la gerencia general. Y la Ley General de Sociedades Cooperativas, su decreto reglamentario, establece
cuáles van a ser las funciones y atribuciones desde la Asamblea, que son de dos clases, la Asamblea General, la Asamblea Extraordinaria, cada una de ellas con atribuciones propias, el Consejo de Administración, que está constituido por 7 consejeros con atribuciones y funciones propias, el Consejo de Vigilancia con funciones y atribuciones propias, y así la estructura de gobierno de la cooperativa se estructura de esa manera. La Ley General de Sociedades Cooperativas establece varias clases de cooperativas, entre ellas las de servicios, Comteco está entre las de servicios públicos, las cooperativas educativas, las cooperativas de producción, las cooperativas de ahorro y crédito. Y quiero empezar el sistema de regulación y fiscalización por este último sector, cooperativas de ahorro y crédito. Las cooperativas de ahorro y crédito en la regulación y fiscalización están directamente monitoreadas por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, la ASFI. Y para la ASFI, para que una cooperativa de ahorro y crédito mantenga su licencia, o por decir, obtenga su licencia de funcionamiento y mantenga su licencia de funcionamiento, el primer requisito es el de gobernabilidad. Una cooperativa de ahorro y crédito que no tenga gobernabilidad, poco menos que está destinada a un proceso de regularización o de intervención. ¿Qué es lo que se busca? Que la salud financiera de las cooperativas esté por sobre todo en base a una sana gobernabilidad que exista. ¿Y qué significa sana gobernabilidad? Que el Consejo de Administración cumpla sus roles, que el Consejo de Vigilancia cumpla sus roles y entre ambos consejos vaya a existir coordinación. ¿Qué es lo que pasa actualmente en Comteco? Primero, que esa estructura de gobernabilidad ha desaparecido. No existe un consejo de administración, queda solamente un miembro, el señor Jorge Buitrago. En el Consejo de Vigilancia existen 4 consejeros y ante la falta de quórum del Consejo de Administración, se convoca el 11 de junio de este año a una asamblea general para tratar 3 puntos. Yo tengo acá el acta. El primer punto, lectura del acta anterior. Segundo punto, aprobación de la resolución de remoción dictada por el Tribunal de Honor de 2 directores que los remueven, Mauricio Antonio Saavedra y Liz Vivian Escobar. En el segundo punto, la Asamblea aprueba esa resolución del Tribunal de Honor. El tercer punto es asuntos varios. El tercer punto, de acuerdo a este acta notarial de la Asamblea, se dijo no existen puntos varios y terminó la Asamblea. Es decir, que el 11 de junio del 2024 se remueve a los 2 consejeros de administración, con lo que queda solamente uno en el Consejo de Administración, independientemente de la suspensión del licenciado o ingeniero, no sé, Gamal Serham, que creo que fue en la siguiente asamblea, y genera que después de concluida esta asamblea del 11 de junio, aparezca una resolución 004 como si hubiese sido emanada en esta asamblea de designación de directora provisoria del Consejo de Administración a la presidenta del Consejo de Vigilancia. Para mí un hecho irregular, primero porque el contenido de esta asamblea, lo tratado en esta asamblea, no se discutió ni se analizó, menos se determinó la designación de una directora provisoria. Pero aparece una resolución 004, donde en la cláusula segunda, que es un resumen de lo que tuviera que haber pasado, aparece la designación de la doctora Carola Torrico Ortega como directora provisoria del Consejo de Administración, hecho que yo sigo sosteniendo que es un hecho irregular, es un hecho ilegal, porque las atribuciones del Consejo de Administración y del Consejo de Vigilancia son propias.
No puede una miembro del Consejo de Vigilancia ser directora provisoria y representante del Consejo de Administración cuando no ha sido elegida en esas funciones y en esas atribuciones. Y aquí viene el problema de gobernabilidad total. Si nosotros revisamos la Ley 356, revisamos el Decreto Supremo 1995, revisamos el Estatuto de la Cooperativa, no existe la posibilidad legal que una miembro del Consejo de Vigilancia sea representante del Consejo de Administración. O sea, eso en términos legales es irrazonable, es ilógico, no es sustentable y es una irregularidad, es una ilegalidad que se ha cometido. Porque primero, no se ha tratado en la Asamblea del 11 de junio del 2024 y segundo, en esa resolución 004-2024 que se introduce irregularmente un artículo segundo, está generando este problema de gobernabilidad que estamos ocupando. Pero aún hay más. La resolución 005 que aparentemente sale como emergencia o como efecto de la asamblea del 13 de agosto del 2024, sin que los delegados distritales tengan la facultad, sin que los delegados distritales tengan la atribución, porque ni el artículo 68, ni el artículo 58 o 60 les faculta a los delegados dar toda la atribución, fíjense, toda la atribución de un consejo de administración a la presidenta del Consejo de Vigilancia, todas las atribuciones del presidente del Consejo de Administración a la presidenta del Consejo de Vigilancia. Desde ya la naturaleza misma, desde un inicio, es ilegal. Esa resolución 005 también es ilegal. Esta resolución 004 la hacen conocer en una acción de amparo interpuesta por una socia en la ciudad de Punata a una juez de garantías constitucionales. Y la juez de garantías constitucionales, que no conoce un ápice de materia cooperativa, ni siquiera que es un acto cooperativo, lee la resolución 004 y la toma como cierta, como si hubiese en la asamblea del 11 de junio designado a la doctora Carola Torrico Ortega como directora provisoria, y poco menos que homologa esa resolución 004, hecho también irregular. Por eso, cuando a mí me preguntan si la doctora Carola Torrico ha sido designada por una acción de amparo constitucional, yo digo no, nunca. Una resolución de amparo constitucional puede designar a una presidenta del Consejo de Vigilancia. Lo que ha ocurrido es que esa jueza de garantías constitucionales ha leído la 004 que la han presentado, la ha valorado y ha dicho, entonces se cumple esta resolución 004 y a partir de ahora la doctora Carola Torrico va a fungir en funciones de directora provisoria, que no es lo mismo que la resolución de amparo por sí sola haya determinado. ¿Y hasta cuándo tendría que estar en esa posición, asumiendo que hay esa trampa, vamos a decir, legal o ambigüedad de interpretación? Otra de las cosas que deben aclararse, y creo que gracias por esa pregunta. Esa resolución 004, que no fue tratada en el artículo segundo en la asamblea del 11 de junio del 2024, la designa como directora provisoria del Consejo de Administración, pero además señala que en el término de 120 días debe convocar a una asamblea de delegados distritales para la elección de nuevos delegados distritales y para la convocatoria a elecciones a nuevos consejeros de administración y de vigilancia. La resolución, de acuerdo a la Ley 356 y de acuerdo al Decreto Supremo 1995 y de acuerdo al Estatuto, tiene vigencia a partir de la emisión, es decir, a partir del 11 de junio del 2024. Si hacemos el cómputo de los 120 días, a julio, agosto, a septiembre, a octubre, el 11 de octubre del 2024, máximo hasta el 11 de octubre, debería haberse convocado a una asamblea de delegados, que no ha acontecido. La doctora Carola Torrico ocurre ante la autoridad de fiscalización
Si en las cooperativas de ahorro y crédito es la ASFI, para el resto de los sectores cooperativos es la APCOP quien procede a la fiscalización y a la regulación. Acude para el reconocimiento como directora provisoria, llevando la resolución de amparo, y dice: señor director ejecutivo general de la APCOP, presento aquí la copia de la resolución de amparo constitucional y pido a usted me reconozca mi calidad de directora provisoria y por tanto la representante legal con todas las atribuciones del Consejo de Administración y de Vigilancia, y la APCOP, que pasa por las instancias legales y técnicas correspondientes, haciendo un análisis de todo el diagnóstico, la relación fáctica que ocurre en Comteco, le dice: primero, no existe la figura de directora provisoria. Segundo, usted es presidenta del Consejo de Vigilancia. Usted ha sido elegida presidenta del Consejo de Vigilancia, por lo que usted deberá retornar al Consejo de Vigilancia y convocar desde allá, porque no hay quórum en el Consejo de Administración, y convocar a una asamblea de delegados para la elección de los delegados distritales, porque además los delegados distritales han cumplido su mandato el 28 de mayo del 2024, y si ellos han cumplido su mandato el 28 de mayo, no podían haberla designado a usted directora provisoria el 11 de junio del 2024, porque ya no estaban en funciones. La doctora Carola Torrico les inicia una denuncia ante Transparencia, al parecer ante Transparencia o por versión de ellos procesos penales, y la APCOP emite una otra resolución administrativa, la 03/2024, en la que reconoce, ya no solo la reconoce a la doctora Carola Torrico, pero también los reconoce al señor Jorge Buitrago, y dice: el director que queda en el Consejo de Administración no se puede pasar por alto su cargo de consejero, y la doctora Carola Torrico, presidenta del Consejo de Vigilancia, son los encargados de convocar en 30 días a una asamblea de delegados para que se elijan delegados distritales. Esa decisión hasta no quiere ser cumplida por la doctora Carola Torrico. Los bancos no aceptan la representación de la doctora. Ahí se genera el problema de falta de problema de gobernabilidad. Si tuviéramos una fiscalización como la ASFI, yo creo que inmediatamente quitaban la licencia de funcionamiento a Comteco, porque no se puede de la manera hacer un dibujo libre de esto, querer empecinarse. Yo voy a seguir como directora provisoria generando estos problemas, pero ¿qué es lo que genera este problema de gobernabilidad? Genera que los trabajadores estén en el 5º mes de no recibir sus sueldos, y yo voy más allá. O sea, no hay solamente trabajadores que ganan 5.000 bolivianos, hay trabajadores que ganan el sueldo básico, 2.500 bolivianos. El señor Omar Mauricio Romero, que estamos en este momento en el Ministerio de Trabajo, gana 2.500 bolivianos mensuales. Con 2.500 bolivianos, mantener una familia y obligaciones es poco menos que imposible. Y mucho peor si acaso está 5 meses de no tener el pago de su sueldo. Estas situaciones han generado, este problema de gobernabilidad está generando que los trabajadores no tengan sueldo, pero lo que es peor, la operativa de la institución está en riesgo. La estabilidad institucional de Comteco está en riesgo. No solamente, si seguimos así, no solamente serán 5 meses que no reciban su sueldo, vendrá el 6º, vendrá el 7º, vendrá el 8º, y la operativa de Comteco se pone en riesgo, ¿no? Sin duda importante la reflexión, larga, detallada, que vale la pena para que usted, estimado televidente, pueda saber cómo actúan, piensan y se acogen a la regulación, parte y contraparte en conflicto, como habíamos comprometido. Vayamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Pausa comercial. Planta procesadora de lácteos en Misque. Financiada por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, Programa FOSIL. Representa una inversión superior a los 8 millones de bolivianos.
Este proyecto busca fortalecer la industria alimentaria local, contribuyendo a la producción nacional y a la sustitución de importaciones, uno de los pilares del modelo económico del gobierno del presidente Luis Alberto Arce Catacora. Misque, un municipio más que ingresa en nuestro proceso industrializador que estamos haciendo en el país. Estamos industrializando Cochabamba. Prosigamos con el razonamiento. Hay un conflicto de gobernanza en Comteco. Estamos con el sector de los trabajadores. Y en este momento voy a ceder la palabra para reflexionar algunos otros elementos que son parte de ese conflicto al señor Víctor Hervas, que es parte del directorio y de la cartera de relaciones. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a la población cochabambina y muy agradecido por esta entrevista para que también podamos desvirtuar algunas situaciones muy falaces que se da también en otras entrevistas. Nosotros vamos al 5º mes de falta de pago de nuestros salarios. La doctora Carola Torrico, desde el momento en que ha entrado a la institución, que además entró con toda la licencia del sindicato, ayudando para que, como ella decía, queremos destapar esta olla de corrupción, nosotros le hemos dado todos los elementos que hemos podido para que vayamos destapando esa supuesta olla de corrupción que existía. ¿Qué es lo que ha hecho ahora ella? Primero, darse atribuciones que no le corresponden y nadie se las dio. Remover personal, retirar personal, contratar personal a discreción, mover a toda su gente que va a ser afín y operativo a ella, instaurar un régimen de terror y de desconcierto al interior de los trabajadores, a judicializar todo. Después de nuestra protesta, inmediatamente, absolutamente falaz, mentiroso, con una tramoya circense que han montado los abogados, nos han interpuesto una acción de libertad. Realmente yo creo que si habría que dar un premio a actores circenses, se lo debería dar a asesoría legal, como también a la doctora Carola Torrico. Con eso nos han hecho esta acción para que nosotros podamos disminuir, o creen que nosotros vamos a renunciar a nuestros derechos y a nuestra protesta por el cobro de nuestros salarios. Ayer se ha notificado otra de las directoras funcionales del Consejo de Vigilancia, doña Vania Callejas, nos ha interpuesto otro recurso de acoso sexual, familiar, todo eso que no tengo bien claro la figura, cuando ni siquiera nosotros hemos tenido ni un encuentro, ni un saludo por lo menos, y nos interpone esa acción para que usted se dé cuenta, doctor, y la ciudadanía, cómo intentan, por la vía del terror, judicializando todo, que nosotros quedemos callados. Y se llenan la boca de decir, queremos destapar una olla de corrupción, los trabajadores, el sindicato, por lo que estamos haciendo eso, vienen en contra nuestra, hacen marchas, hacen protestas, porque ellos quieren encubrir y avalar a los anteriores directores que han hecho la corrupción al interior. Nada más falso. Entonces, si el remedio está empezando a ser peor que la enfermedad, yo creo que debemos repensar, y además estamos totalmente fuera de la legalidad y están judicializando todo al mejor estilo que se está haciendo en nuestro país. Claro, es importante que exista acción comunicativa, que se respete la regulación. Si quieren, hay una especie de intervención que es un espacio de transición para regularizar muchas anomalías, pero si se siguen gestando cuestiones dudosas de ingobernabilidad, estamos en problemas. Las instituciones se consolidan por el flujo, por el trabajo real. Lamentablemente son casi 20 años en Bolivia y me
pongo a razonar en este ejemplo de que estamos acostumbrados al subsidio y el subsidio no genera trabajo real, genera flojera, y en las instituciones, en el modelo de economía plural, el cooperativismo no ha ido evolucionando como corresponde, porque estamos hablando de un cooperativismo con responsabilidad limitada, una especie de híbrido, pero que tiene ambigüedades también en la regulación y que por supuesto en algún momento hemos indicado tendría que ser parte de una intervención real, que geste gobernabilidad, que geste institucionalidad, que promueva la activación del trabajador. ¿Y qué le quiero decir, estimado televidente, y a nuestros dilectos invitados? Que es importante el trabajo en equipo, la planificación, el complemento, el hacer sinergias ante la adversidad, porque si no somos resilientes y planificamos y trabajamos como corresponde con un alto nivel de cooperación, confianza, es difícil hacer sinergias. Entonces, Comteco requiere de estos elementos, es imperante. Muchos años han sido elegidos directores que en general no sabían de las telecomunicaciones, pero sí sabían de hacer una especie de oligopolio. ¿Para qué? Para resolver su problema particular. Y sabemos de todo ello. Entonces, pero hay que mirar hacia adelante. ¿Cómo gestamos la mejora tecnológica, la mejora en el trabajo en equipo, que es clave? Y le voy a ceder en este contexto al señor Jerry Guillén, que también es abogado, que es directivo de la Confederación de Trabajadores en Telecomunicaciones, para que enfoque esta parte de ir más allá en la prospectiva, porque ahora tenemos que buscar soluciones en concordancia a los hechos reales, porque si se sigue en la pelea, ¿qué vamos a hacer? Seguimos disminuyendo la capacidad del flujo, la capacidad de gobernanza, y no vamos a poder avanzar como corresponde en relación al cumplimiento, a la misión de Comteco, que es una cooperativa de telecomunicaciones. Gracias, doctor Mancilla, buenas noches y a toda la población cochabambina. Creo que este espacio que se nos da en su programa era muy necesario, porque de un tiempo a esta parte se ha venido defenestrando a todos los trabajadores de la cooperativa con prácticamente con muchas falacias, puesto que nos hacen en todas las intervenciones que hemos venido viendo de un tiempo a esta parte por parte de la nueva directora provisoria, mal llamada directora provisoria, donde a los trabajadores se nos viene acusando de hechos en los cuales nosotros nunca hemos sido parte. Quien le habla trabaja 30 años en la empresa, entrado el año 1995, un 18 de marzo. ¿Qué es lo que está sucediendo en este contexto? A ver, al conformarse esta nueva dirección al interior de la cooperativa, ha ido generando estratos, y en este caso ha destrozado todo lo que era asesoría legal y ha metido a un nuevo grupo de abogados, los cuales a lo único que se han dedicado es a judicializar a los trabajadores, se han dedicado a iniciar procesos a los dirigentes, y realmente no sé qué es lo que está pasando con la justicia, y como abogado lo digo, qué es lo que está pasando con los señores jueces que están emitiendo resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. Partiendo de lo que decía el doctor Torrico, primero que la juez de garantías constitucionales de Punata en ningún momento debió haber concebido esto, puesto que en el ordenamiento jurídico de la ley de cooperativas no existe tal figura de directora provisoria, ni mucho menos que la presidenta de un consejo de vigilancia vaya al consejo de administración y emitiendo resoluciones contrarias a la ley y a la Constitución. Pero partimos de ahí, eso ya viene irregular. También lo decía el doctor Torrico, que se han ido emitiendo resoluciones. A ver, es como que si mi papá me da una orden,
yo la voy a desconocer. ¿Por qué? Porque, no sé, pues ahora tengo otra estructura que me puede sustentar o proteger, y a quien realmente me dirige, quien tiene que fiscalizarme, no le hago caso. Y eso es lo que está sucediendo con la doctora Torrico, porque haciendo un análisis, salió el 25 de septiembre la resolución administrativa 09, donde aparte en el numeral 2 dice con claridad que los delegados distritales habrían fenecido el 28 de mayo del 2024 sus atribuciones y que el Consejo de Vigilancia deberá de convocar a Asamblea Distrital Ordinaria conforme al artículo 55 en un lapso de 30 días. ¿Qué implica esto? Que todas las decisiones tomadas por estos delegados distritales eran nulas de pleno derecho. La población debe de saber que también los delegados en abril mandaron una nota a la AFCOP, puesto que en una reunión de delegados ellos decidieron ampliarse el mandato. La AFCOP les responde con propiedad y les dice que no corresponde ese mandato y que se debe de llamar a elecciones. Pero aún así se han venido llevando adelante estas asambleas que han sido ilegales. Posterior a ello se emite la resolución 003 y después voy a llegar a donde le quiero indicar, doctor. En la resolución 003, en su artículo primero dice: disponer de manera excepcional y temporal que los consejeros Carola Torrico Ortega, presidenta del Consejo de Vigilancia, y Jorge Antonio Buitrago Moscoso, secretario del Consejo de Administración, ejerzan la representación legal de la Cooperativa de Telecomunicación Cochabamba única y exclusivamente en los siguientes aspectos: pagos recurrentes, desembolsos y actos necesarios. Asimismo, podrán asumir representación legal en procesos judiciales, civiles, penales, etc. Esta representación legal debe de ejercerse de manera conjunta y no podrá tomarse en ningún caso como aplicación las prerrogativas o atribuciones del presente Consejo. A ver, con esta resolución está siendo clara la autoridad y le indica que debe de trabajar conjuntamente con el doctor Buitrago. Ahí está la solución. Pero más que resolver el tema, decide desobedecer esto y empieza a vulnerar los derechos de los trabajadores. El artículo 46 y siguientes de la Constitución Política del Estado es claro, que dice que los trabajadores debemos de tener un trabajo con remuneración digna, que debemos de tener un salario acorde a las necesidades para satisfacer todos aquellos derechos constituidos. Y no lo ha hecho. Peor aún, vulnerando la Constitución Política del Estado. Mire, ¿a qué nivel hemos llegado? Que el abogado, en pleno derecho el sindicato, el directorio sindical y los dirigentes recurren a lo que por ley nos corresponde, que es el Ministerio de Trabajo, porque es la autoridad que garantiza que los derechos laborales de los trabajadores no sean vulnerados. Hemos recurrido al Ministerio de Trabajo, donde hemos pedido primero en primera instancia que podamos llegar a conciliar, porque el trabajador tiene doble responsabilidad en este momento, y eso es bueno aclararlo, doctor, porque primero que como trabajadores nosotros llevamos el pan del día a nuestros hogares de esa empresa, vendiendo nuestra fuerza de trabajo y esperando que se nos remunere correctamente. Pero ¿qué pasa ahí? Que no lo hacen, y lo que es peor aún, que agarra el abogado y dice: muy bien, señores del sindicato, ustedes no pueden representarlos a los trabajadores y cada trabajador debe hacer su representación por el no pago de los salarios. O sea, ¿para qué está la Constitución? Yo digo, no sé para qué está la Constitución, la Ley General del Trabajo y demás leyes con eso. Y además de eso, la amplia jurisprudencia de protección al trabajador. Las leyes ahora son protectivas al trabajador. Pero en este caso, a la cabeza de la directora provisoria, este grupo de abogados profesionales, ¿no?, han venido destrozando al extremo de que el otro día, cuando se estaba ejerciendo el legítimo derecho a la protesta, se instaura y se interpone esta acción de libertad, vulnerando el artículo 51, porque dice con claridad que ningún dirigente podrá ser
castigado ni sometido a la justicia por los actos llevados adelante durante su gestión. Fuero, ¿no? El fuero sindical. Se ha vulnerado el total fuero sindical y a mis compañeros dirigentes ahora no pueden hacer ninguna protesta en la cooperativa. O sea, ya no podemos ejercer lo que por constitución y por tratados internacionales. El convenio 87 de la OIT es claro y permite y dice con claridad que todos los trabajadores pueden organizarse en sindicatos. Pero bueno, dentro de la buena fe que tenemos nosotros como dirigentes y como trabajadores, hemos pedido llegar a la conciliación. Se ha convocado a 3 conciliaciones. Acá tenemos las citaciones, donde, se han apersonado personas que no eran legalmente, que no tenían la legitimación activa y por ende ellos simple y sencillamente lo único que querían era desvirtuar el movimiento sindical. Por otro lado, lo que le decía, la doble responsabilidad es que somos socios de la cooperativa. Y yo el otro día viendo el anterior domingo viendo el programa, ellos hacen alusión de que los dirigentes de Comteco estarían vulnerando la ley 356 en su artículo 37, el numeral 4, donde efectivamente se prohibía que los trabajadores tengan derecho a la sindicalización y de la misma manera puedan ser asociados de la... Y yo lo escuchaba y el otro día en una entrevista el señor Bolaños decía, la ley 356, su artículo 37, él ha sido copartícipe, doctor, de que se lleve adelante y que se pueda promulgar la ley 823, porque él ha trabajado, él estaba como dirigente en funciones de la Federación Departamental de Trabajadores de Cochabamba, y donde dice que con claridad en su artículo único se modifica la disposición transitoria primera y se incorpora la disposición final única a la ley 356 de abril del 2013. Las cooperativas que se encuentren actualmente registradas y en funcionamiento se adecuarán a las disposiciones de esta ley el 13 de mayo del 2018 de acuerdo a procedimiento establecido por la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas AFCOP. Caso contrario quedarán canceladas las autorizaciones no ratificadas y se ordenará la disolución. Disposición final única. En resguardo de los derechos constitucionales en vigencia, se respetan en las cooperativas los derechos sindicales, laborales y de asociados de la presente de los sindicatos que incluyan asociadas y asociados preexistentes a la promulgación de la presente ley y así como los que fueren a constituirse a futuro de los sectores de servicios y servicios públicos. La ley está vigente, es de la Gaceta Oficial de Bolivia, pero ellos dicen que no pueden los dirigentes ejercer esta condición, ni mucho menos los trabajadores afiliarnos al sindicato porque somos socios. Claro, es importante la reflexión, se van esclareciendo muchos tópicos, por eso que se hace en el análisis parte y contraparte, y usted, estimado televidente, puede munirse de la documentación para tener un juicio que es real, y a partir de ese juicio real se pueda mejorar la productividad de la cooperativa Comteco. Pensemos en esta parte final, no nos queda mucho tiempo, pensemos ahora en la propuesta. Mucha gente ha pensado, valga la especie de redundancia, en la intervención de Comteco hace muchos años. En este momento Comteco estaría intervenida de cierta manera. Entonces la intervención debe generar resultados, impactos, mejora la organización. Y en la realidad concreta nos damos cuenta de que vamos a tener grandes conflictos para llamar a elección. No se están dando las elecciones judiciales, se vienen las elecciones nacionales. Eso va a ser una especie de pretexto para hacer prórroga en ese mandato de intervención, entre comillas, que tenemos en la cooperativa Comteco. Entonces, ¿qué solución le damos? Porque la solución tiene que ser parte de la propuesta inteligente. Si bien Comteco requiere transformación, la transformación tiene que ser de mediano consenso, vamos a decir, en el pragmatismo. Entonces, ese mediano consenso tiene que aportar al desarrollo de la cooperativa, al desempeño de nuestros trabajadores. Antes de concluir, vamos a cumplir con nuestros auspiciadores
No hay pausa comercial. Ya. Entonces pensemos en razonar nuevamente para proponer. Licenciada, por favor. Yo creo que lo más importante es el funcionamiento de nuestra querida cooperativa Comteco. Nosotros como trabajadores lo que queremos es que se dé una solución y no se perjudique el avance. La solución la ha dado la resolución 003, donde prácticamente indica de que por control dual, y usted, me encanta el nombre de gestión, tiene que haber gestión. Y la única forma es de que debe haber control dual en toda administración. Eso es saludable. Para que se destrabe esta situación, se debe dar cumplimiento a la resolución 003. Ahí no le está prohibiendo en el punto 2 de que se debe seguir con los procesos legales. En ningún momento eso se debe dejar de lado. Eso se tiene que seguir porque también le dice la AFCO. Entonces yo creo que aquello está en manos de la señora Carola Torrico dar solución a este tema. Y en caso de que no exista, para mí los que deberían exigir son los verdaderos socios, los socios que son los dueños de la cooperativa. No es una persona, son los socios. Entonces, yo soy enfática en ese tema, doctor. Importante, los socios. Hay una especie de coordinadora, doctor Torrico. Involucremos esa coordinadora también, que me parece interesante. Bien, mi estimado doctor. A ver, yo creo que en Bolivia tenemos que aprender primero a cumplir la Constitución, a cumplir las leyes, a cumplir las resoluciones y a cumplir las determinaciones de las instancias correspondientes. Tenemos que ser respetuosos de la norma. No estamos acostumbrados a aquello. La APCOP, la Autoridad de Fiscalización, ha emitido 2 resoluciones y esas resoluciones tienen que cumplirse sí o sí, no hay otra opción. En consecuencia, lo que debe hacerse es convocarse a elecciones, a una asamblea de delegados distritales y a partir de allá darle la regularidad, darle nuevamente gobernabilidad a la institución. Para mí esa es la solución. Muchísimas gracias, doctor. Sus palabras finales, distinguidos, por favor. Doctor, para concluir, realmente simple y sencillamente llamar a la reflexión a la doctora Torrico para que pueda de una vez descongelar las cuentas, pueda viabilizar todo lo que corresponda para el andamiaje normal de la cooperativa y que, bueno, mínimamente se ponga la mano al pecho porque los trabajadores son 5 meses que estamos sin pagos, hay familias, hay deudas y hay compañeros que están llegando al borde del colapso. Simple y sencillamente llamar a la reflexión para ello. Muchísimas gracias. Señor Herbas, por favor. Coincidiendo con las opiniones vertidas por los que me han antecedido, yo creo que es claro, se debe cumplir la resolución de la AFCO tal cual dice y llamar inmediatamente a las elecciones, que esa es la vía para resolver el problema. O sea, no tenemos que dejarnos sorprender con coordinadoras ni otras cosas, no puede haber institución dentro de otra institución. Yo creo que es claro. Ahí los socios, la asamblea de socios y las instancias que corresponden como el Consejo de Administración y Vigilancia. Importante, cesamos las intervenciones y por supuesto, en todo escenario hay que hacer gestión, decidir, planificar, organizar, dirigir, comunicar, integrar, fomentar trabajo en equipo para gestar el flujo e interacciones de inversión que promuevan resultados e impactos positivos para la sociedad. Muy buenas noches.